Buenas tardes, o no, noches ya. El día de hoy hablaremos de nuevo sobre los conflictos bélicos. ¿Por qué digo nuevo? Porque es como el tercer o cuarto video que hemos realizado, más sin audio, y se nos fue toda la tarde haciendo este proyecto, así que pues aquí vamos de nuevo. Los conflictos bélicos, o más que nada lo desglosamos y llegamos a la conclusión que los conflictos bélicos tratan sobre el narcotráfico. Tiene puntos a favor y tiene puntos en contra. En este caso, yo y Max estaremos hablando de los puntos a favor y Mao estará hablando de los puntos en contra. Uno de los puntos que yo le vi a favor es de que gracias al narcotráfico existen muchas fuentes de empleo. Fuentes de empleo, y así como destruye, también ayuda a la población, ya sea beneficiándolos económicamente, entre otro tipo de cosas. Les doy la palabra a Mao. Bueno, por mi lado, yo la verdad no le veo lo que es el beneficio, ya que como tal se ve un riesgo en la vida de las personas, no solo las personas que están a veces a los lados cuando se provocan a veces algunas guerrillas por las ¿cómo se llama? Por las pandillas o por el caso de las organizaciones como por ejemplo los Zetas, en caso de que no solo embarran a sus rivales, sino también a personas que están cerca de ahí en un fuego cruzado, y eso es lo que pues afecta, ¿no? Bueno, entonces ahora les doy la palabra a mi compañero Max. Sí, opinando de tu lado, opinando a tu favor. Estamos debatiendo a favor del asunto de los conflictos bélicos. Vamos a estar particularizando en diversos conflictos a lo largo de este debate. Iniciamos con el particular caso del conflicto del narcotráfico que existe en nuestro país. Rescatando puntos a favor de este conflicto, coincido en lo que dice mi compañero Luis. Es una de las principales fuentes de empleo y es uno de los principales motores económicos en una gran cantidad de zonas dentro de la República, así como que es una de las industrias más importantes en términos de producción económica dentro del país. Particularizo un ejemplo fuera de estas situaciones, por ejemplo, para aquellos que hayan ido de Tepic a Puerto Vallarta por la carretera que conecta ambas ciudades, la carretera federal 200, a altura de haber pasado el poblado de Jalisco, existe una población de la cual es originaria una de las ex esposas de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Si tú entras a esta población la vas a ver sumamente arreglada. ¿Por qué? Porque dicho narcotraficante metió mucha infraestructura en arreglar esta población únicamente porque su ex esposa es de ahí. Entonces, hablamos de que también este es uno de los beneficios que trae el narcotráfico. Y pues bueno, le cedo la palabra a mi compañero Mao, que va a brindarnos un poquito su opinión en contra de este primer particular aspecto. Fíjense, es cierto que hay cierta infraestructura como tal en algunos pueblos, pero eso también hace más evidente para algunos, en el caso de algunos, como ya lo mencioné, algunos contrincantes, por ejemplo, en este caso de lo que es el cártel de Sinaloa, los contrincantes ven, por ejemplo, veo que un pueblo está bien arreglado, y directamente va a investigar, porque a lo mejor es uno de investigó, además de que no nomás es como que van normal, así que ya tiene información de que a una de las a lo mejor de las esposas en su momento, tal vez ex esposa, que tuvo ahí, ajá, exactamente, que tuvo, hasta hay una de las esposas en este caso de Chapo, de Chapo Gustavo Loera, pues van a identificar más mejor el pueblo, y al identificarlo más van a tener muchos problemas, a lo mejor van a tratar de torturar a la gente para descubrir más perfectamente el escondite de, por ejemplo, del Chapo, para poder contraer o usar a esa misma gente que a lo mejor en este caso al tener una gran infraestructura en su pueblo defiende al Chapo.
pero también van a tener una perjudicación, para a lo mejor los toman de rehenes, los matan, los acribillan, como ejemplo de que si no hace algo o no sale el Chapo, pues se los van a echar, siguen echando, ¿eh? Bueno, sí, pero he de explicar una situación particular con respecto a este asunto. Insisto en ejemplificar que este asunto es como una telaraña viscosa. Le quitas de un lado y mientras hace de eso, se pega de otro lado. Entonces de ese otro lado que se pega vas a quitarla y en lo que haces eso ya se volvió a pegar del lado que la había sacado primero. Es decir, ya existe particularmente y casi en su totalidad una coexistencia total entre México Estado y entre el narcotráfico. Es una situación de coexistencia. La mayoría de los ciudadanos coexisten con ello y creo que debemos de hallar la forma también para nosotros coexistir tranquilamente con esta situación. ¿Por qué? Porque esta situación implica, ahora sí que simple y sencillamente, el hecho de algo que no se puede arrancar. Se puede, sí, con consecuencias brutales y con un proceso ampliamente largo y complicado. Entonces, por eso hablo de que existe prácticamente una imposibilidad para retirar esta situación. En caso de que se presentara una situación de este estilo, he de decir que veríamos cómo el Estado ataca con toda su fuerza al narcotráfico. El narcotráfico se molestaría y le mostraría toda su fuerza al Estado. Estaríamos viendo una catástrofe en caso de que se presentara un escenario de estos en el que el narcotráfico mostraría su fuerza y verían por desafiar el Estado, incluso en un intento de golpe de Estado, de intentar retirar a las autoridades para ellos tomar la administración del país bajo sus normas. Entonces lo mejor es coexistir, evitar que existan choques, porque si no, ejemplifico otra vez, se podría presentar una situación como la que vimos hace 2 años en Afganistán. ¿Qué pasa en Afganistán? Que me gustaría que fuera el siguiente conflicto que abordáramos en esta serie de conflictos que vamos a abordar en Afganistán. ¿Qué fue lo que pasó? Existe un grupo terrorista llamado los talibanes, que fueron atacados por el ejército afgano en colaboración con el ejército estadounidense. Los talibanes mostraron mayor fuerza y mayor capacidad que estos dos ejércitos unidos. Lograron derrotar a ambos y ascender al poder, y a día de hoy son quienes de facto mantienen la autoridad en Afganistán bajo su norma, que pues es una norma terrorista, porque son una organización terrorista. En México podría pasar una situación similar. Lo mejor es evitarla. Vimos como en 2006 con el expresidente Felipe Calderón se dio un ataque directo de las autoridades en contra del narco. Vimos una escalada muy notoria en la violencia en este proceso. Agradezco que fue un proceso que se supo detener en el momento indicado para que no escalara más, porque de no haberse detenido y de haber escalado a más, estaríamos en una crisis, quién sabe, igual como la de Afganistán. No sé, Mao, te cedo la palabra para que nos des tu opinión en contra. Esa parte de lo que fue Felipe Calderón, él tuvo algo que la verdad, digamos que como tal, se confió. O sea, se confió. Y técnicamente, como dijeran aquí como que dicen las frases del Sun Tzu, pone que en el Sun Tzu, pone que en su libro de El arte de la guerra, aquí se confió y pues técnicamente, ¿cómo decirlo de una manera? Fíjense, como dijera él, el enemigo que actúa aisladamente, ¿qué es lo que hizo técnicamente en mi opinión? En el caso pues, de lo que es Felipe Calderón, el enemigo que actúa aisladamente y que carece de estrategia, porque sí, en su caso, puedo dar la observación que en su caso nomás le declaró la guerra al narcotráfico y no tenía una estrategia como tal para poderlo detener. Ya que, bueno, ya después se descubrió que pues el mismo narco es el que pues tenía la cuestión de administración de eso. Porque al carecer de una estrategia,
este presidente que aún que le declara la guerra al narco, pues se toma a la ligera a sus adversarios y pues termina derrotado y terminan como tantas muertes y tantos control del narco a través de la policía para poder controlar pues la ciudadanía como tal. Y eso pues por parte de lo que es la guerra es un gran error que tuvo haber ido Felipe Calderón al momento de, digamos, que ir contra el narco, una fuerza que pues Sí. ahorita podemos observar fácilmente también como consecuencia de que en estos momentos no tiene Exacto. una arma larga como tal. O sea, Y por eso tiene una arma larga. Exacto. Por eso mi aboganza va a hallar la forma de coexistencia entre ambas partes, porque históricamente ha existido una colaboración entre Estados, es decir, entre gobierno de México y cárteles de narcotráfico. Existe una base histórica. ¿Cuál es esta base histórica? Que se compone de 3 puntos. El primer punto consta de antes que el gobierno tuviera estas colaboraciones. Es decir, estamos hablando del momento en el que vamos a florecer estas naciones. ¿Por qué serían las otras 2 partes de esta base histórica? Parte B es el hecho desde que nos fundamos compartimos frontera con los Estados Unidos. Parte C de esta base histórica es el momento exacto en el que Estados Unidos se convierte en uno de los principales, que a día de hoy es el principal consumidor de narcóticos alrededor del mundo. Cuando se presenta este momento es el momento preciso en el que vemos florecer a estos grupos criminales, a los cárteles de la droga, y bueno, fue un proceso posterior. Llegó un momento en el que se afianzaron con los gobiernos de nuestro país históricamente. Desde este punto hasta el día de hoy siguen afianzados con el gobierno actual y lo han hecho con todos los gobiernos anteriores. Y mediante esta manera, esta particular situación de que los gobiernos históricamente hayan estado y sigan estando afianzados al narcotráfico ha llevado a las familias a ver al narcotráfico como una salida rápida a problemas y crisis económicas, y arrastra tristemente a gran porcentaje de la población en situación de necesidad a formar parte de estos negocios ilícitos que en la mayoría de las ocasiones terminan en casos trágicos. Por eso he de insistir que debe de haber esta coexistencia. Digo, estoy destacando un punto malo de esto, pero debe de haber una coexistencia para evitar mayores conflictos. Y esta coexistencia se puede modificar, se puede mejorar, se puede organizar mejor y ser más discreta para precisamente evitar que es uno de sus puntos malos, el hecho de que las familias mexicanas sean arrastradas a esta como una fácil salida económica o se ven atraídas a estas. Por ser una fácil salida económica, se pueden arreglar para evitar esta particular situación. Luis, ¿te suena la palabra? Así es. Más que nada, tienes toda la razón y me gustó mucho tu ejemplo, pero simple y sencillamente no te vayas muy lejos. Ve lo que pasó en Culiacán. No sé si recuerdas, en el año 2019 pasó el famoso Culiacanazo, donde pues me imagino que todo el mundo ya sabe qué pasó. O sea, agarraron al hijo de Joaquín Guzmán Loera, Ovidio. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues básicamente pues lo intentaron detener en la primera ocasión y lo lograron detener en la segunda ocasión, en ¿sí? Año 2023, enero, los primeros días de este año se presentó esta situación. 4 de enero de 2023, exactamente. Básicamente, la primera vez que fue, como quien dice, sometido, intentado, porque fue un intento, porque no pudieron, fue cuando él estaba en su casa con su familia. Y básicamente, pues, fuerzas del ejército mexicano lo capturaron, pero no fue dentro de unas aproximadamente 5 horas, ¿verdad, Max? Cuando el gobierno decidió soltarlo, porque estaban haciendo un caos, quemaban carros, secuestraban gente, mataban soldados. Entonces Andrés Manuel López Obrador decidió dar la orden de liberarlo para no provocar un desastre. Y ya el 23 de enero
4 de enero del año 2023, hace como 3 meses aproximadamente, fue capturado nuevamente y ahora sí, por mucho que quemaron carros, por mucho desmadre que hicieron, no lo liberaron. Ahora sí que no se dieron y yo pienso que aunque lo hayan capturado, siempre va a estar otra persona ahí. Va a ser como, no sé, lo capturan y no va a pasar mucho tiempo cuando ya va a estar otra persona al mando y va a ser lo mismo. O no sé, ¿tú qué piensas más? A mí me gusta mucho particularizar en el análisis de la situación, que es una de las principales razones por las cuales ejemplifico mi relación con la situación de Afganistán. Como dices, en el año 2019 en Culiacán, Rosales, Sinaloa, se intentó detener terminado el lapso de tiempo. Ovidio Guzmán es el hijo de, en su momento, el mayor narcotraficante del país y en ese entonces del mundo. Actualmente se encuentra, como todos lo sabemos, detenido y condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos y eso no quiere decir que su hijo no pueda seguir afianzado a las mafias del cártel. Entendemos que así sucede, que está afianzado a las mafias del cártel de Sinaloa. Entonces, ¿qué pasa? Lo detienen y las personas, su cártel con el que se encuentra afianzado, actúan de manera inmediata en respuesta a la acción del gobierno para decir, aquí nosotros también tenemos mucho poder, incluso podemos tener más poder que tú y que las Fuerzas Armadas civiles. Entonces, ¿qué pasa? Tú me atacas, yo te voy a responder. Entonces, ¿qué pasó? Los atacaron y respondieron y mostraron su fuerza para intimidar y para decir, aquí yo también tengo fuerza y no te metes conmigo. Entonces, si te sigues metiendo conmigo, yo te voy a seguir respondiendo. Y puede llegar un punto en el que yo tenga más fuerza que tú y te pueda ganar, y si yo quiero, puedo hacer una situación como la de Afganistán, tomar las riendas del país y liderar yo al país bajo un narcogobierno. Eso fue lo que pasó. Entonces vimos cómo reventaron su fuerza de una manera brutal en una cuestión de muy poco tiempo, y el gobierno federal se asustó y dieron la orden de liberar a Ovidio, y situación que provocó que el caos que se vio en Culiacán Rosales, se solucionara de inmediato. Vimos cómo esta situación se volvió a presentar a inicios de este año, y cuando se volvió a presentar esta situación a inicios de este año, vimos cómo esta vez no fue liberado de regreso Ovidio Guzmán, y lo que pasó para solucionar la situación fue que hubo una serie de negociaciones, obviamente en lo oscurito, entre el gobierno y los narcotraficantes, un proceso lento, de tiempo y calmado, lograr calmar la situación, hallando pues obviamente una solución, mediante una solución para calmar la situación de el caos que se generó en Culiacán, Sinaloa, lo cual fue lo que pasó. Con el paso del tiempo, con el paso de los días, vimos cómo la situación... Bueno, parece que se le fue el internet a mi compañero Max. Para lograr que esto sucediera y se llevara a cabo, lo cual pasó. Mao, ¿te cedo la palabra? Bien, fíjense. Sobre la cuestión que primero voy abordando por pasos. Primero, sobre la cuestión que dices, tú, Luis, sobre que a pesar de que pues sí, se supone que se capturó a lo que es Ovidio, lo supone que era el líder del cártel, siempre va a haber otra persona que lo sustituye. Eso es cierto. Porque otra frase, gran frase, hablando sobre eso, otra gran frase de Sun Tzu, el filósofo chino, dice que la victoria está reservada para aquellos que están dispuestos a pagar su precio. Y va a haber, siempre va a haber personas, a pesar de que en este caso se capturó al líder, siempre va a haber personas que van a querer pagar ese precio, van a querer obtener ese poder, obtener el poder de estar al margen, no al margen, sino de estar al mando, más que nada, esa es la palabra, estar al mando de lo que es como tal, el poder en este caso pues, del cártel, porque como dijo mi compañero Max, cuestiona que
los cárteles ahorita no son como antes. Una cosa es cierta, no son como antes. Ahorita tienen armas largas, tienen armas de alto poder. Es más, tienen hasta armas mucho mejores, a veces, en algunos casos mejores, compuestas, mejor armadas, con mejores balas, con mejor armamento, como cuestiones mejores que lo que es la policía civil, que el ejército y hasta que la marina. Porque en algunos casos hasta bazucas pueden tener, no sé de dónde las saquen, pero hasta bazucas pueden obtener de alguna manera. ¿Ya? Además de que en estos casos nunca va a existir como tal una paz. Dijera mi compañero Max, a lo mejor no se vio esto públicamente, porque pues no se puede hacer públicamente, de que tuvieron que como tal cual añadir acuerdos o establecer acuerdos por lo oscuro para que por un rato como tal pues haya paz como tal, o no haya tanto avanzamiento de las cuestiones en caso de que de las gentes que tenía Ovidio, pues, porque son bastantes, y por el caos que se existió, pues sí, sí tienen bastante cobertura, al igual que pues, bueno, como el caso claro. Perdóname, Mao, te dejo continuar, pero me resulta interesante hacer un comentario rápido. Y creo que por esto que mencionas tú, se debe, como lo digo, se debe de, en un caso, en una situación, en un análisis realista, se debe permanecer la coexistencia entre ambas partes, entre narcotraficantes y entre gobierno, para hallar la mejor situación posible que se lleve a cabo en el país. Continuamos, por favor. Bueno, sí, es que iba a dar ejemplo como tal cual. También hay conflictos como de esta índole que a fuerzas ocupan como una plática entre las dos partes. Por ejemplo, a mí se dio ya me acordé. Se dio también un conflicto. Bueno, este conflicto bélico que voy a mencionar ya lleva años, o sea, apenas ahorita creo que ya se pararon y como que ya están medio de acuerdo. Fue el conflicto entre Arabia Saudita e Irán. Este conflicto lleva años existiendo y nunca hubo un acuerdo, hasta apenas como creo que unos meses, creo, si no ando mal en cifras o en cuestiones a tiempo. Apenas unos meses se pusieron de acuerdo por intervención de China de que los acuerdos para que mínimo hay una paz armada, porque nunca es una paz como completa, nunca va a haber paz completa como tal. Porque pues como tal la destrucción de los espíritus siempre ya se hizo, ya se concretó de las dos partes, porque ya como tal ya se echaron en cara todos sus problemas en uno al otro. Pero pues técnicamente en este caso que estoy mencionando era a fuerzas llegar a un acuerdo a fuerzas, tanto también como en el narcotráfico, para poder como ceder una paz momentánea, para poder como que respirar y como que poder sanar un poco de momento al mundo, para que ahora sí ya como que no haya tanto problema como tal. Claro que sí, Mao. Transicionando de conflictos, porque de eso se trata nuestra serie, nuestro debate. Antes de hacer mi comentario, primera pregunta, Mao, ¿cómo vamos en la cuestión de tiempos de contenido? Les informo que ya pasamos los 22 minutos, ya llevamos como 24 minutos, es más. Mao, no te escucho. 24 minutos, ok, prosigo. Gracias, Mao. Mencionas este conflicto que existe entre Irán y Arabia Saudita, interesante porque se daba cuestiones religiosas. Ambos países son, ahora sí que casi en su totalidad musulmanes ambos. Claro. Pero son versiones opuestas. Es decir, como el cristianismo tiene variantes. Por ejemplo, el cristianismo que nosotros conocemos, sus principales variantes en México es el cristiano y el cristiano católico, pero tiene más variantes. Por ejemplo, en Rusia, en Israel y en Egipto, las poblaciones cristianas que existen son cristianas ortodoxas, es otra variante del cristianismo. Bueno, sin desenfocarme, el Islam también tiene variantes. Las dos principales es el chiita, que es la población musulmana en Irán, y el suní, que es la población musulmana en Arabia Saudita. Y por ende quiero explicar
que por este motivo religioso de diferencia religiosa en cuanto a lo que implica las variantes del Islam, bueno, existe este conflicto porque en Irán son chiitas y en Arabia Saudita son sunnis. Sin desviarme, como muchos de ustedes ya saben, acabo de estar en Israel. Sabemos que existe un conflicto en Israel con Palestina, independientemente de los motivos religiosos de que si en Palestina son musulmanes o de si en Israel son judíos. Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención algo y es algo en lo que quiero recalcar mucho mi punto. Yo estuve en Israel y estuve en Palestina, estuve en ambos países. Y sabemos que existen relaciones tensas entre ambos. Yo, con la idea de que existen relaciones tensas entre ambos, lo que me esperaba era que fuera imposible hacer un cruce entre ambos países. Situación la cual transita con total facilidad, más que si yo quiero cruzar de aquí a Estados Unidos o si quiero cruzar de aquí a Guatemala. Ni siquiera te checan. Existe un tránsito libre entre ambos países que tiene una relación de conflicto sumamente tensa. Estuve en Palestina y estuve en Israel, y esta situación de libre tránsito entre países que técnicamente están en guerra y que tienen relaciones muy tensas, y el hecho de yo poder estar en ambos países sin ver cómo se bombardea uno al otro, ver cómo dos países que supuestamente están en guerra técnica y que tienen relaciones muy tensas coexisten con total normalidad, es porque, a pesar de que son países con relaciones tensas y de que son países que están técnicamente en guerra, son países que con todo y eso firman tratos en lo oscurito, digámoslo así, para poder lograr una estabilidad la mayoría del tiempo, para poder lograr una coexistencia y poder permanecer en una situación estable la mayor parte del tiempo. Entonces, por eso quiero decir que es tan importante que existan las coexistencias para poder lograr las mejores soluciones posibles. O los tiempos más estables posibles. Por eso insisto en que debe de existir tratos en lo oscurito, para ser realistas. Sí, porque las cosas, la única forma en la que se pueden arrancar es con actos de extremas consecuencias. Y para evitar eso, hay que ser realistas y buscar una situación de coexistencia. Arrancar estas situaciones no es imposible, pero implicaría consecuencias muy complicadas. Entonces, por eso voto siempre por hallar una situación en la que se pueda coexistir sanamente. Mau, te cedo la palabra. Y fíjate, es cierto. Es más, esta misma cuestión de la paz tiene que ser, o sea, tiene que, en cuestión de que no haya guerras, debe ser tan marcado y tan, como que, hacer énfasis en eso. Porque, es más, lo menciona un filósofo, más que nada es historiador griego, llamado Heródoto de Erasnaso, que él decía: ningún hombre es tan tonto para desear la guerra y no la paz, pues en la paz los hijos llevan a sus padres a la tumba, y en la guerra son los padres que llevan a sus hijos a la tumba. Y esa, más que nada por un proceso normal como tal de la vida, y que no se intervenga de manera brusca y de manera abrupta, también de manera rápida. Esta cuestión natural que nos hace, ¿cómo se dice? Nos hace establecernos como seres vivos también dentro de la guerra. O sea, como en cuestión como en contra de la guerra, pues. Establecernos como seres vivos es la posición de que, ya ven que lo que un ser vivo es nacer, comer, reproducirse, a lo mejor también respirar, y pues morir, pero naturalmente, no de manera abrupta, de manera controlada, o digamos que a favor, o por, ¿cómo decirlo? Como por nuestra propia forma, o nuestra propia como carácter, pues, o nuestra propia, ¿cómo es la palabra? Es nuestra propia, como que nuestra propia, ay, hijo de su máquina, cosa. No es opinión, nuestra propia mandato, pues, vamos a decirlo así. Nuestra propia puesta. Más que nada por eso, y por eso... No. Y por eso es que... Agradecemos muchísimo tu... ¿Sí?
Ok. Mao, agradecemos muchísimo tu conclusión. Nos gustaría que te despidieras. Nos vamos a pasar a despedir. Un último adiós. Vale, entonces De tu parte, adiós Mau, por y favor. que nos vemos hasta el siguiente video. Este es un video más sobre los conflictos bélicos. Ok, muy bien. Paso yo a dar mi conclusión rápida y es que siempre, mi conclusión consta de la frase, siempre hay que buscar acuerdos por la paz. Procedo a despedirme yo, Max Méndez. Le cedo la palabra a Luis para que concluya y se despida y finalizamos con nuestro video debate. Bueno, básicamente yo también me paso a despedir. Yo sé que Benito Juárez no es un filósofo, pero el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿o no, mi compañero Max? Es una frase que les quiero compartir. Yo hago cita a vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Hago alusión a esta frase de Amado Nervo, poeta que de cierta manera es filósofo, porque es una frase que funciona muy bien cuando estamos en paz, existen tiempos de paz. Mao, ¿alguna alusión a algún filósofo que quieras hacer? Bueno, antes de que Mao dé su punto de vista, yo quiero decir una frase que me ha llamado mucho la atención, que por cierto aquí la tengo desde que antes de que iniciar esta llamada. Dice, era, nada permanece. Les dejo esta hermosa reflexión para que valoren un poco. ¿La puede repetir, compañero? Mao, ¿el tuyo? Todo fluye, nada permanece. Vale, muy bien. Y por último yo, como conclusión, quiero mencionar, tampoco es como tal un filósofo, pero sí me parece bastante excelente su frase. Espérame un tantito más para encontrarla. Ok, aquí está. La frase es la siguiente. Esta frase es de John F. Kennedy. Y la verdad tiene mucha cuestión porque si no hay paz, va a terminar así de cierta manera. El hombre tiene que establecer un final para la guerra. Si no, establecerá un fin para la humanidad. Así que la paz es lo mejor que vamos a hacer en estos tiempos. La verdad que sí. Agradezco sus participaciones, compañeros. Pasamos a despedirnos. Muchas gracias por todos y hasta luego. Concluimos así con nuestro video debate. Bye.